Y ese propósito se persigue a dos manos, porque por uno estamos hablando de esta potencial constituyente o de la propia consulta popular que elimina el Consejo de Participación y otorga facultades, o más bien le transmite sus facultades a la Asamblea, a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo. Pero por otro lado, Melania, se lleva adelante es decir, a ver, quiero ser, no quiero elucubrar mucho aquí, pero por un lado tienes un propósito meramente electoral, digamos, o tratar de allanarte el camino por vía electoral, pero por otro estás enjuiciando políticamente a aquel consejero que te está haciendo incómodo y que ni siquiera ideológicamente se distancia mucho de las lógicas de gobierno, es solamente incómodo en la mesa, que es Gonzalo Albán, es decir, no ha sido del todo, no lo ven como un personaje controlable, supongo yo. ¿Cómo lees la intención del juicio político de Gonzalo Albán? Porque de entre los absurdos que yo he visto este año suceder en política, al menos para mí, desde mi visión, es uno de los más profundos. Sí, no sería la primera vez, ¿no? La fiscalización en la Asamblea Nacional, y tenemos que decirlo, Fernando, no es un mecanismo por excelencia para mejorar la política pública. En otros países, por ejemplo, un proceso de juicio político y la cultura institucional, la cultura de las élites políticas, te da para que sea incluso un mecanismo para anticipar cualquier desviación de la política pública, de una visión de Estado y demás, inclusive para deslegitimar el actuar de un funcionario, para evitar que algo suceda. En el caso ecuatoriano, el juicio político primero siempre es ante hechos consumados y segundo es para vendetas, para quitar a uno y poner a otro, es por enemistades manifiestas, es por mera coyuntura y por venganza, ¿no? Es decir, no vemos que haya tampoco una práctica, digamos, de larga data como muy responsable en cuanto a los juicios políticos. Pero si ya de por sí ha sido irresponsable, digamos, el tratamiento de los juicios políticos en esta y en varias asambleas, lo es aún más cuando no tienes ni siquiera una causal justificada. No sería la primera vez, recordemos que ya un consejo anterior también se planteó solicitudes de juicio político por la supuestamente, no por el cumplimiento de alguna función específica indebida o el incumplimiento de funciones, sino supuestamente por la no capacidad que tenía la determinada persona para presentarse siquiera al concurso o para ser seleccionado, por la idoneidad, es decir, es cuestionado por eso. Y claro, el argumento siempre termina siendo el genérico del juicio político y del control político, que es de que ya el funcionario no goza de la confianza, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿no goza de la confianza de quién y por qué? Y creo que tú lo has dejado muy claro, es porque no responde a la voluntad específica de quienes tienen una mayoría y que pueden dar lugar a esa cesación de funciones. Así que lo que es sorprendente es de que pese a los rendimientos que tenemos en materia de seguridad, es decir, que no hay eficacia en seguridad, pese a la situación que vimos con los 4 niños de las Malvinas, casos como el de Aidita Ati, que no es el único, hemos visto otros casos de mujeres que mueren en cuarteles militares. Es decir, pese a todas estas otras manifestaciones, lo que está sucediendo en el sistema de salud, resulta lo que ha pasado con Progen y todas estas manipulaciones también para desviar la atención y la responsabilidad de los ministros, ¿no es cierto?, endilgando a otros las responsabilidades. Entonces resulta que en esos casos no hay enjuiciamiento político, pero sí acá únicamente con el afán de quitar a alguien del medio. Entonces me parece que es parte de nuestra cultura, tristemente, no sería la primera vez, pero me parece que sí debería llamarnos la atención que no se estén enjuiciando a otros. Y esto da lugar a algo, Fernando, que yo sí quiero situar. Mucho se habló en su momento de la comisión de archivo, se hablaba de que en la Asamblea Nacional se archivaban los juicios políticos, en el año 2020 se reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que ya no se den este tipo de archivos coyunturales, sino para que se pueda garantizar que exista fiscalización y control político, y ahora resulta que ya no solo la comisión es de archivo, ahora también es el Consejo de Administración Legislativa el de archivo, es decir,
Y a mí lo que me llama a veces la atención es que antes teníamos algunos actores, pero ahí hablando de que no hay fiscalización, que los levantamanos y demás, y resulta que ahora callados, ¿no? Mutis en el foro. Entonces, eso sí creo que debería llamarnos la atención, esa doble moral, ese doble estándar de algunos actores políticos que antes sí cuestionaban y ahora no lo hacen y precisamente están callados. Pero creo que al final del día los ciudadanos, Fernando, nos damos cuenta, los ciudadanos, a veces a veces pierdo la fe, Fernando. Yo a veces ciertamente hay momentos en los que pierdo la fe, ¿no? Y digo, no, no hay esta capacidad crítica, los ciudadanos con esta lógica de sociedad líquida y ciudadanía del consumo están pensando en todo, menos en estas cosas. Pero luego veo ciertas reacciones de ciertos sectores, Fernando, y vuelve a mí la esperanza de que sí tenemos conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, al menos desde algunos sectores. Entonces, hoy, por ejemplo, y estos últimos días, Fernando, creo que estoy en el momento en el que sí puedo decir todavía tengo fe, tal vez la próxima semana la pierda, pero en esta semana todavía tengo fe. Te percibo así, y a veces te acompaño yo en la misma sensación. Hay días en que uno se levanta, abre el celular muy temprano en la mañana y dice, ay Dios mío, lo que es vivir aquí, lo que es vivir aquí.